Hola amigos, para que se quede grabado mi saludo. Buenos días amigos. Cuando vean esta clase, no me juzguen. Esta clase no me define como hematóloga. Pudiera pasar el día de hoy ya. Ya, Diana, ya le hice. Bien. Adelante. Vamos a ver el día de hoy las neoplasias de células plasmáticas. Ay, no avanza irme. Ponle abajo, con clic. Ah, ya. Entonces, a pesar de que ya hemos como visto o puesto mucho esta imagen, pues la volví a poner sobre todo para ubicarnos y saber pues de qué estamos hablando. Estas entidades que son alteraciones de las células plasmáticas se caracterizan pues por el crecimiento pues como tal de la célula plasmática, pero sobre todo la creación o la elaboración de moléculas de inmunoglobulinas específicas para cada uno de los pacientes y también para cada una de las patologías. Pero más que nada, saber que se conocen de diferentes formas y que también se engloban en las gamapatías monoclonales. Aquí les puse algunas de las que se manejan como parte de las alteraciones de las células plasmáticas. La verdad es que algunas sí estaban muy poco descritas en pediatría y de hecho algunas solo son de adultos, pero me pareció importante como ponerlas y conocer pues el espectro y haciendo como énfasis en que nosotros nos podemos encontrar sobre todo entre el uno y el 2 y estas van a estar relacionadas porque también en los artículos que estuve revisando hablaba de la transición en de que a veces puede empezar como un plasmocitoma y después migrar hacia un mieloma múltiple o por el tipo de inmunoglobulina que se presentaba en cada paciente, podía ser una amiloidosis primaria o ya en la macrobulinemia de Waldenström, o no sé cómo se pronuncia, pero pues ahorita más adelante vamos a verlas un poquito más a fondo. Quise empezar sobre todo poniendo la estructura de la inmunoglobulina para recordar que tiene cadenas pesadas y cadenas ligeras que están unidas por este puentecito, por el puente disulfuro, y que estas van a representar la región FC, que esta es la región que se une esta es la región como tal, como que implica el anticuerpo, y la región FAB, que es la región que se une o que tiene el sitio de unión para el antígeno. Esto es importante porque nos habla de que cada partecita de aquí que nosotros vemos, la roja, la blanca y la azul, hace que esta molécula se pueda o que sea moldeable, que se pueda mover y que se pueda adaptar ante cada exposición que tenga. Y pues estas cadenas van a ser las que se van a estar estudiando en cada una de las patologías, dado que cada una va a tener su propia configuración, pues cuando se forme. Y les puse aquí abajito la excreción normal que tenemos en la orina, que son 10 miligramos por día, y sobre todo hacía mucho énfasis en que tenemos una cadena, una mezcla de todas las cadenas. No siempre va a ser la misma estructura, porque sabemos que pues tenemos diferentes inmunoglobulinas, tanto la G, la M, la A, la D, la E. Todas estas van a tener una composición diferente y a esto se refiere con que tenemos una mezcla de todas las cadenas y eso es lo normal encontrar cuando tenemos la excreción en orina, que es lo que vamos a tener alterado cuando tenemos una de las patologías. Este es como un conjunto de las entidades que abarcan las neoplasias de las células plasmáticas. Eh, pues como les comentaba, cada una tiene su inmunoglobulina como esencial o el tipo de proteína M que producen. Aquí vienen un poquito de los porcentajes en cuanto a las células plasmáticas en la médula ósea, pero pues este es como el conjunto, ahorita las vamos a ver ya definidas cada una.
Bueno, el plasmocitoma, como su nombre lo dice, pues es el conjunto o la agrupación de las células plasmáticas que están mutadas. Puede ser un plasmocitoma óseo solitario o un plasmocitoma extramedular. Como lo dice su nombre, el óseo solitario se va a presentar sobre todo en el esqueleto axial. Lo más común es en las vértebras torácicas, pero también había reportes de afectación en vértebras lumbares, sacras y cervicales y hasta un 20% en costillas, esternón y clavícula. En realidad, el porcentaje de presentación es poco, es pequeño, de 2 al 5% de todas las neoplasias de las células plasmáticas, y como vemos lo que les comentaba, es más común en la edad adulta, y de hecho había un diagrama que conforme va aumentando la edad, va aumentando la incidencia de la presentación de la enfermedad. Y lo más común es que sean hombres, tanto la ósea como la extramedular. La extramedular, el 90% sobre todo se presentan en cabeza y cuello, hablaba de este tracto aerodigestivo, y en la calota, que era lo más, pues como lo más común de la presentación, pero también el resto, el 20%, afectaba al tracto gastrointestinal. Esto la verdad es que intenté como buscar algún reporte de caso o algo más para pediatría. El más joven que encontré fue una niña de 13 años, y el resto la verdad es que eran puros adultos. Entonces la plática va un poquito más, o bueno, la clase va un poquito más enfocada hacia el mieloma múltiple. Esta es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, como les mencionaba, que por lo general pues va a comprometer a diferentes sitios, tanto a hueso como a la médula ósea, y se va a caracterizar por secretar un anticuerpo monoclonal completo o una parte de este. Como les digo, de la epidemiología, constituye solo el 1% de todas las neoplasias y el 10% de todos los cánceres en médula ósea, y un 10% también de las enfermedades hematológicas malignas. Tiene una predisposición hacia la raza negra y hacia los hombres, y la edad promedio en presentaciones después de los 65 años. Hay pocos casos hasta antes de los 40. Sin embargo, llama la atención, pues, bueno, al menos a mí me llamó la atención al momento de estarla leyendo, que sí hay especificaciones para pacientes jóvenes en cuanto al tratamiento. Para la fisiopatología, tenemos que entender que hay diferentes translocaciones, las cuales van a comprometer a que esta célula plasmática empiece a sufrir pues esta proliferación que pues va a llevar a la monoclonalidad. Se dice que la primera alteración que sufre cromosómica es la hiperdiploidía, que es como el primer hit, pongámoslo así, en donde ¿se acuerdan de las cadenas pesadas, las que están como abajito? Van a ser las primeras en translocarse, y a partir de ahí surge la activación del gen Carras y la inactivación del P53, que sabemos que son oncogenes como grandes e importantes, y a partir de ahí podemos tener un montón de alteraciones en conjunto que nos van a, sobre todo, estar eh, dando, ¿cómo se llama? Alteraciones de la metilación y alteraciones en el microambiente de la célula plasmática, que la va a conllevar a que esté proliferando todo el tiempo, a que tenga una producción de inmunoglobulinas, y a que tenga una invasión y destrucción del hueso, pues por estas células malignas. Además, se dice que están dependientes tanto de la interleucina 6, y lo que producen aquí es angiogénesis y destrucción ósea, que van a ser los principales, la principal causa de la fisiopatología y de la clínica que van a presentar los pacientes, dado que cuando empiezan con esta alteración del estroma celular y la interleucina 6, pues nos van a dar y nos va a desencadenar toda esta cascada de la inflamación. El paciente va a llegar con crisis de dolor, va a llegar con fracturas patológicas. Eh, Aquí adelante tengo, bueno, esa es la que sigue, pero en este diagramita viene como empieza la secreción de la interleucina 6, y empieza toda esta cascada de citocinas a activarse, empieza la infiltración a médula ósea, y es por eso que estos pacientes, en varios de los artículos se menciona que sobre todo un hallazgo incidental, que se les toma una BH por alguna razón y los notan con proteínas elevadas y con anemia.
Esto es sobre todo por la infiltración que tiene a médula ósea. Además, que con esta sobreproducción de las inmunoglobulinas se hace una inmunodeficiencia y por lo tanto los pacientes tienden a estar con infecciones recurrentes. Hasta en un 30% debutan con estas infecciones que son constantes. Además, con esta destrucción ósea que se observa, que es común que lleguen a tener una falla renal aguda por todos estos metabolitos y sobre todo ¿cómo se dice? La precipitación de pues sí, de las células de la destrucción ósea. Y pues este diagramita me gustó, la verdad es que tiene aquí en el centro las principales alteraciones cromosómicas que vamos a tener como para tener el primer hit y todas las demás que se van distribuyendo hasta afectar el estroma, afectar o empezar más bien la angiogénesis y cómo empezamos a ver aquí el desbalance entre los osteoblastos y los osteoclastos. Esta tabla realmente creo que es como el foco principal porque te viene a indicar el signo clínico que va a presentar tu paciente, cómo lo vas a encontrar tú y el mecanismo patológico o más bien fisiopatológico de por qué se presenta. Como les digo, la anemia es sobre todo por la infiltración a médula ósea, por esta mieloptisis que va a tener el mieloma múltiple y bueno, las infecciones, como les decía, por la hipoglobulinemia o por esta producción de inmunoglobulinas que realmente, bueno, vamos a decirlo así, no funcionan. Los síntomas neurológicos, sobre todo porque a nivel de las vértebras puede haber compresión, algo que llamaban cola de pescado, que empiezan a comprimirse todas las vértebras y puede dar pues, síntomas neurológicos. También mencionaba que se podían encontrar los pacientes con trombocitopenia, entonces las hemorragias no suelen ser tan infrecuentes y esta hipercalcemia pues por la destrucción ósea. Y vi este diagramita que es como los síntomas claves, es ¿cómo se llama cuando? Ajá, un acrónimo, perdón. Que es CRAF, como de cangrejito. ¿Eh? No, la C es de calcio elevado en la sangre, la R es de daño renal, la A de anemia y la B pues de lesiones óseas. Y aquí vienen los valores, aunque esto lo vi que era como más para adultos, porque obviamente para los niños para los valores de calcio son pues por la edad y demás, y hablaba que tenían que estar modificados al menos dos desviaciones estándar y hacía énfasis sobre todo en que ya no tenemos que corregir el calcio por la albúmina, o sea que ya no era algo tan actual. Entonces, aunque está bonito, no lo vi muy usado en pediatría. Estos son los criterios diagnósticos que encontré, la verdad, este es del mismo artículo de los anteriores, pero este lo encontré de los criterios internacionales del grupo del mieloma. En realidad, aunque se ven como diferentes, porque en este menciona que debe haber un criterio mayor y al menos uno menor o tres criterios menores, si se fijan, son los mismos. Que haya la expansión de estas células clonales o de las células plasmáticas en más del 10%. Aquí lo manejan nada más en más del 30%. Que haya daño a órgano, que es lo que vemos de la insuficiencia renal aguda. Aquí vienen, lo manejan por depuración de creatinina, pero una vez más, esto lo encontré solo en adultos. Estos valores para niños no estaban muy estandarizados por lo mismo de las edades. Para anemia, marcaba sobre todo que teníamos que hacer una comparativa de al menos tener una biometría hemática previa, pero sabemos que eso también es complicado, no cualquiera se hace una biometría hemática para tener forma de comparación. Pero te iba como orientando el hecho de que tuvieras como ciertos puntos claves, tanto haciendo la biopsia o el aspirado de médula ósea, en donde pudieras tú encontrar las células plasmáticas, viendo que tu paciente va a tener alteraciones de las inmunoglobulinas séricas, viendo también las lesiones líticas. De hecho, parte del abordaje pues es tomar radiografías sobre todo de huesos largos, de cráneo, y pues sobre todo el componente bioquímico, que es como el abordaje complementario de estos pacientes. Lo más importante es la electroforesis, ya sea en suero o en orina. Aquí vamos a cuantificar esta proteína M que les menciono que es específica de cada paciente, en donde vamos a ver o van a reportar arriba de 120 gramos por litro.
Y también hablaba de los reactantes de fase aguda que se van a ver aumentados, como la BSG, arriba de 100. Y esta proteína, que era como, pues no patognomónica, pero sí nos hablaba de un valor predictivo positivo importante, si la notábamos en nuestros pacientes, mayor de 300 miligramos en 24 horas, porque se hace una recolección de orina en 24 horas, pues era más que un asegurar que no hablábamos de un mieloma múltiple. Además que, hablando de todo este metabolismo y la destrucción ósea, tanto creatinina, ácido úrico y calcio van a estar elevados y se hace algo que se llama hiperviscosidad. Empiezan a tener concentraciones altas también de plaquetas, aunque aquí había algunos artículos que te mencionaba que al paciente lo podías encontrar con niveles altos o bajos de plaquetas, dependiendo en el momento en el que se tomara la muestra. Eh, Aquí les puse un frotis de sangre periférica. Realmente no se mencionaba algo tan, ¿cómo se dice?, característico. Solo decía que pues si cursaban en ese momento con anemia, íbamos a ver los datos de anemia, pero iba a ser una anemia normo-normo. Y si vemos aquí que están un poquito más ahí medio desteñidos. Y este es el fenómeno de Rulox, que se empiezan como a plegar o a apilar o en pila de monedas, también lo pueden encontrar así. Eh, Haciendo énfasis sobre todo en la hiperviscosidad que les mencioné anteriormente. Este ya es de médula ósea, este es en el seco débil, en donde vemos pues todas estas bolotas y células nucleadas que se ven desde el objetivo lejos. Y ya en el objetivo cerca vemos cómo están aquí las células plasmáticas presentes. Y sí, en la mayoría de los artículos vemos una plasmocitosis y mencionaban importante arriba del 30%. Eh, Como parte, les digo, del abordaje, las radiografías, las lesiones líticas que se ven en sacabocados, sobre todo lo que les mencionaba en la calota, en el cráneo, pero también en los huesos largos, como vemos aquí tenemos una fractura patológica y a veces no son tan bonitas como estas de aquí. Encontré unas en las que solo presentaban osteoporosis, pero eran pacientes jóvenes y demás que no concordaba la clínica o el dolor asociado que tenían óseo a la edad. Estas clasificaciones, bueno, la estratificación de riesgo se hace en base a los hallazgos citogenéticos que tengamos. Obviamente, entre más alteraciones citogenéticas tengamos, el paciente va a ser de mayor riesgo porque hablamos de que esta célula va a estar en mayor replicación y va a tener pues más métodos de proliferación. De hecho, para el riesgo bajo tenemos los básicos, los que les decía yo que eran como el primer hit, la hiperdiploidía y la translocación de los cromosomas 14, con el 11 y con el 6, que son como, pues digamos, los principales y por los cuales se presenta la patología. Ese es un riesgo bajo. Y hablaba de sobre todo la supervivencia entre 10 a 12 años después del diagnóstico. Hablando ya de un riesgo intermedio, sobre todo nos hablaba de pacientes que tienen asociada la producción de la inmunoglobulina A, porque es pues la más extraña, la más común es que tengamos la inmunoglobulina M, pero si tenemos la A, ya cambia a ser un riesgo intermedio. Si se fijan aquí, seguimos teniendo las mismas translocaciones, se quita la hiperdiploidía, pero aquí sí disminuye casi hasta la mitad la supervivencia en los años. Y para el riesgo alto tenemos ya las de lesiones del 17, perdón, de lesión del 13, también alteraciones del TP53 y aquí creo que no sale en esta tablita, pero también aquí meten algún otro tumor asociado a la alteración del TP53, o sea que no viene solito el mieloma múltiple. Y aquí sí ya la supervivencia es muy chiquita, menos de 3 años o 5 años para el riesgo alto o para el extremadamente alto. Hablando del tratamiento, este es el esquema como a grandes rasgos de cómo está el esqueleto del tratamiento. Aquí vemos el moradito cuando se hace el diagnóstico, cuando se estratifica. Y aquí era lo que les decía que sí me llamó la atención, que sí hay una partecita que te menciona para menores de 75 años, que es en donde entraríamos nosotros, porque realmente todos los que sean menores de 65 años con buena salud van a ser aptos para un trasplante.
que se supone que todos nuestros niños pues van a entrar aquí. Entonces, lo de acá pues como que no nos importaría tanto, más bien a todos el ideal es darles su inducción, consolidarlos con un trasplante y dejarlos con su tratamiento, mantenimiento posterior al trasplante en el mundo ideal, y es lo que se marca principalmente. Entonces, hablando del algoritmo solo para los que son candidatos al trasplante, igual se vuelve a estratificar en riesgo estándar, intermedio y alto, y aquí en la inducción se va a decidir si se quiere hacer una inducción de 3 fármacos o de 4 fármacos, dependiendo pues el protocolo que se quiera usar. Acá los puse un poquito más como desglosados. Bueno, nada más recordando que en la inducción lo que queremos es reducir esa carga tumoral para producir alivio de los síntomas por esta infiltración que tenemos de las células plasmáticas y sobre todo prevenir los daños a órganos específicos. Eh, el tratamiento de la inducción base es con un inmunomodulador, con un inhibidor de un proteasoma y el esteroide. Entonces, este de aquí arriba es el que les digo que es de 4 medicamentos y el de abajo es el de 3 fármacos junto con este, pero este lo dejaban sobre todo para aquellos pacientes que ya tenían una función renal disminuida, pero los estudios sí mencionaban que el de 4 fármacos era pues el que más se usaba. Se dan de 3 a 4 ciclos, que son aproximadamente 8 meses de tratamiento, y para pacientes que responden bien al ciclo de inducción, pueden pasar a la consolidación con un trasplante. Si bien viejo, se utilizaba el Cyborg por la dificultad de tener la adrenalina. Como era muy complejo tenerlo, utilizaban el Cyborg con ciclophosphamida, bortezomib, dexametasona, y muchos de los pacientes que les llegan ahí, pues ya llegaban con afectación renal y afectación ósea. Solían utilizar eso, el Cyborg. Y en muy pocos casos, cuando conseguían el Lena, utilizaban el complicado. Pero todos pues, iniciaban con bortezomib. Sí, bueno, sí. Aunque sí mencionaba los efectos secundarios, sobre todo de la lenalidomida, que hacía la trombosis venosa profunda, y el hecho de, a pesar de que tu paciente no tuviera factores de riesgo, empezarle una profilaxis. Ahí decía con aspirina, pero que ciertos estudios se quedaban muy cortos con la aspirina y te recomendaban hasta rivaroxaban. Ujú, anticoagulantes. Este es un articulito que encontré, es un ensayo prospectivo de 709 pacientes. Claro que todos eran adultos. Aquí comparaban el uso de recibir los 3 fármacos contra los 2 fármacos y hacer un trasplante, ¿cómo se dice?, temprano, y después una terapia de mantenimiento solo con lenalidomida. Y la verdad es que tiene una supervivencia buena a lo que vi, porque en algunos artículos manejaban una sobrevida chiquita, como de 50-60%. Con esto, pues sube al 84%. Si le das el de los 4 fármacos, si le das 3 fármacos, se quedan 67%. Realmente aquí dependía mucho de la situación en la que llegara el paciente, porque más que nada, si ya llegaba con daño a órgano blanco, a veces el regresarte o el poder hacer esa remisión del daño a órgano era lo que también te condicionaba pues el pronóstico del paciente. Sí, hay que tener en cuenta que hay sociedades de altas como ¿no? Por lo pronto muchos no califican de entrar a trasplante. Sí. Entonces, a veces esas como Ya para la consolidación, como les mencionaba, en el mundo ideal y sabiendo que nuestros niños van a ser pues candidatos, sí hablaba de un trasplante temprano, porque de hecho en algunos lo ponían como tardío, como dejarlo hasta que fuera el paciente ya en recaída, cuando ya le hubieras dado el tratamiento y el acondicionamiento con el melfalán, y a partir de ahí pensar en el trasplante, porque se había visto que con el melfalán administrado antes se hacían mutaciones asociadas y todavía nos daba un peor pronóstico y hasta, ¿cómo se dicen? Tumores secundarios al melfalán. Bueno, ajá, una segunda neoplasia. Entonces dejaban como tal
la inducción, los 4 ciclos de la inducción y consolidar con tu trasplante de manera temprana. Y ¿Y qué tipo de trasplante? Generalmente es autólogo. autólogo. Ahí está la morbilidad o la comorbilidad que va a la enfermedad de los bueno, pues, de que hay donador, Hasta vi o sea, que se podía también de sangre periférica, o sea, de médula de sangre periférica movilizar. Y el algoritmo te preguntaba si ya estabas en remisión completa, lo ibas a consolidar otra vez con tu trasplante o lo ibas a dejar en mantenimiento. Aquí había muchas como cuestiones de qué tanto nos servía aquí la citometría de flujo y si empezábamos a usar la enfermedad mínima residual o no era tan sensible, pero se había visto en varios estudios que sí, que también se puede usar la enfermedad residual medible y que esta nos va a hablar pues de cómo tenemos el panorama ante el trasplante. Para mantenimiento, lo que les mencionaba, que nada más dejaban la lenalidomida pues como mantenimiento a fármaco, a monoterapia, al menos por 2 años, o ahí hablaba de atolerancia. La verdad es que por la neuropatía periférica que presentaba, algunos pacientes ni siquiera alcanzaban a llegar a los 2 años por los efectos secundarios, pero ahí decía que si el paciente te seguía tolerando, le podía dar más allá de 2 años. Y hay algunos aquí que también se han estado usando, como el bortezomib, pero volvíamos a lo mismo, a las complicaciones o a los efectos secundarios de los mismos, entonces no había como un predilecto, los mayores artículos venían con la lenalidomida, pero pues ahí sí que no sé, no sé cuál sea mejor. Y para la respuesta al tratamiento, pues viene esta tabla de cómo clasificar en qué respuesta está tu paciente, si es una respuesta completa pero estricta, en donde ya no tienes estas cadenas anormales y las células clonales tampoco se ven en la citometría de flujo ni en el aspirado de médula ósea, entonces ahí puedes decir que tienes una remisión completa estricta porque no lo estás encontrando en ninguna de esas tres. Cuando tienes una respuesta completa, es nada más porque ya no tienes los plasmocitomas en médula ósea, ni la ¿cómo se dice? No, en orina. El, sí, sí, electroforesis. Perdón, la electroforesis ya también está negativa. Eh, de proteínas, sí. En esa ya negativa y también una desaparición de los plasmocitomas. La respuesta parcial es que todavía la tienes detectable en orina o en suero, por igual, por inmunoforesis. Es que es inmunoelectroforesis. Cuando tienes respuesta parcial es porque aún tienes este componente hasta el 50%, sérico o en orina mayor del 90%, o que tienes menor de 200 miligramos en 24 horas en esta recolección que les mencioné, o que sí haya tenido respuesta, pero solo en el 50%. Entonces esa es una respuesta parcial. Y la enfermedad estable es que en 6 meses el paciente, o al terminar los primeros 2 ciclos de inducción, el paciente sigue en los mismos valores, o sea, ni mejoró ni empeoró, así se quedó. Entonces ahí es enfermedad estable. Y la progresión es cuando ya empieza el cangrejito, lo del CRAF, que ya empiezas a tener manifestaciones en renales con los niveles de calcio. Y la recaída clínica es cuando ya tuviste tu remisión completa después de tu inducción y después empieza a presentar en mediciones seriadas hipercalcemias o disminución de la hemoglobina o alteraciones en la creatinina o si le haces un nuevo aspirado de médula ósea que al menos encuentres del 5 al 10% de plasmocitos en el aspirado. Eso ya es una recaída clínica. Y la recaída después, desde respuesta completa, es cuando solo tienes uno, porque en esta recaída de acá clínica tienes
debes de tener lo bioquímico y lo en médula ósea, y en este puedes tener solo uno. Y listo. Fíjense que nosotros sí hemos tenido, tuvimos una pequeñita de 17 años, que de hecho Vero está de vacaciones. Acá que le hicieron la interconsulta, porque llegó como interconsulta, del piso 3 con lesiones de citopenia, hepatosplenomegalia y hipercalcemia. Entonces, de pronto, pediatría sospechó que una isquiositosis, pero la edad, Pues sí que sí se parecen las ¿verdad? lesiones. Sí, sin embargo, esta es mucho Entonces- más restrictiva, mucho más restrictiva. Mandaron exclusivamente huesos largos y cráneo, pero traía en columna, traía en valvular. Por supuesto que la diagnosticamos y la mandamos a ver. Doctor Dante, que es el jefe de campo de sangre, él es el que se encargó de eso. Entonces, Luis Toro también me regaló laminillas antes de esta niña de un caso que tuvieron en Centro Médico. Es la razón de que los veamos aquí, les digo, rarísimo, pero sí hay que pensarlo en estos casos. Isquiositosis, ¿de dónde, no? De 17, 18, estaba por cumplir los 18 años. Ya Pues en casi estos para. casos, la verdad es que el que es el experto, pues es quien la trasladamos. Entonces, eso, y bueno, aquí prácticamente lo interesante es sospecharlo en alguien que en médula ósea además te da exceso de células plasmáticas, pero saber que hay otras entidades que te dan células plasmáticas aumentadas. ¿Cómo qué casos serían en pediatría? La amiloidosis. Pues es parte de esta. Infecciones, empezando por ahí, infecciones. Acuérdense que también es muy común ver en las etapas de la evolución en una anemia plástica, células plasmáticas. A veces son lo que más predomina, linfocitos y células plasmáticas. ¿Qué otra cosa? Otra cosa más da células plasmáticas. ¿Sí? Y es tuberculosis. VIH también, ¿verdad? Entonces, pues, hacer diagnósticos diferenciales. Esta seguramente quedaría al final, Por descarte. pero hay que tener. Y pues sí, es donde, en quien aplica todavía el trasplante autólogo es de los que puede ayudarles. Y la sobrevida, como dices, no es tan mala, a diferencia de otras entidades. Y otra vez, se pueden convertir a leucemia mieloide. Aquí todo se puede convertir a leucemia mieloide. Evolucionar. Muy bien, Eli. Mira, corriendo. Pues, lo creías que te tocaba, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cuándo me sentía? Ay, no, doctora. Muy bien. Terminamos el jueves con lo displasia, ¿sí? Para el martes estar empezando con la clase de Felipe. ¿Ya les pasaron el curso? Sí. Ya, perfecto. Chicos, para los que están aquí de manera temporal, los residentes que nos visitan, terminamos un seminario que fue de enfermedades mieloproliferativas, raras en pediatría, pero que los hematólogos y hematoncólogos deben conocerlos. Y vamos a empezar otro seminario que es apoyos diagnósticos o de laboratorio en hematología. ¿Va? Entonces también si quieren por ahí les pasan el programa, porque pues este mes y martes y jueves vamos a estar viendo esos temas. ¿Trasplantes terminaron ya? No. Todavía no. ¿Cuántas clases les faltarán? Tres. Todos terminamos el viernes. Ah, ya el viernes. Y empiezan el de neuroonco.